Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de las prótesis de hombro. Habíamos hablado acerca del tipo de prótesis de hombro y sus generalidades. La técnica quirúrgica y sus principios generales son, ya los conocemos, es en silla de playa, se prefiere una anestesia general y se puede incluso apoyar con un bloqueo interescalénico. Hay que verificar los puntos de presión de nuestro paciente y mantener una presión arterial media de ciertas zonas en específico, y la posición del paciente tiene que estar vigilada por todo el equipo quirúrgico. Al igual, verificar la total libertad del miembro a operar, sobre todo para poder colocar el brazo en ciertas posiciones como retropulsión, rotación externa y una abducción forzada. Al igual, el abordaje mayormente utilizado es un abordaje deltopectoral. También se puede utilizar un abordaje lateral o superolateral. Sin embargo, este se utiliza más que nada para prótesis de resuperficialización. La evaluación preoperatoria tiene que ser muy importante. La podemos evaluar por medio de la escala de Constant o de Dash. Ambas evalúan acerca de los movimientos, acerca del dolor, la actividad física del paciente, la abducción, la aducción de la extremidad y el nivel funcional de la misma. Eso es la escala de Constant. La escala de Dash trata hasta de que si tiene la dificultad para abrir un frasco o abrir una botella, escribir el paciente, o actividades recreativas como jugar. Incluso evalúa si se puede vestir o no. La evaluación tiene que ser también clínica, verificando los antecedentes, el nivel de actividad física del paciente, los tratamientos anteriormente que había tenido y la demanda funcional de la misma. Los estudios de imagen hay que iniciar con radiografías simples del hombro, unas radiografías bien tomadas que nos permitan evaluar las estructuras óseas. Al igual, si pedimos estudios más específicos como una tomografía, que en su mayor parte o la mayoría de los prótesis requieren solicitarlas para poder saber a qué nos vamos a enfrentar, hay que pedirlas que tengan un adecuado ventanas óseas y con reconstrucción de diferentes ángulos para poder evaluar el tejido óseo. Y la resonancia magnética nos ayuda a evaluar la atrofia muscular y así poder tomar una decisión consensuada acerca de lo que vamos a realizar o la prótesis que se le va a colocar. Hablando propiamente de prótesis total anatómica del hombro, sus indicaciones son una osteoartritis, artritis inflamatoria o un estadio 5 de una necrosis avascular. Y los requerimientos de esta es de que tenga un manguito rotador y una cavidad glenoidea intacta. La prótesis total anatómica, en primera instancia hay que preparar nuestro abordaje. Como lo había comentado, se realiza un abordaje deltopectoral respetando las líneas de la piel o procurando respetarlas. La vía de acceso deltopectoral es una vía que nos permite visualizar la parte superior del húmero y en cierto punto nos permite ampliarnos. Nos permite una resección, una sección transtendinosa del subescapular, y en el caso, bueno, la porción larga del bíceps se secciona al ras de su inserción glenoidea y en algún momento dado se efectúa su tenodesis al surco óseo. La resección de los ostofitos hay que realizarla por medio de una gubia o un osteotomo fino. Al igual, hay que ir colocando separadores de una manera uniforme que nos permitan cuidar el resto de los tejidos, incluso se van colocando de una manera superior para proteger la parte superior y posterior del manguito. Las osteotomías del húmero se puede realizar por medio de una osteotomía humeral fija y una osteotomía humeral anatómica. En la osteotomía humeral fija, el, el implante o nuestro proveedor nos va a proporcionar de esta torre o este sistema que se ancla de una manera endomedular en, situado alrededor de 1 centímetro en sentido posterolateral al surco bicipital. Lo introducimos y se fija con clavillos para poder realizar la osteotomía de una manera fina con una sierra oscilante. Y al momento de realizar una osteotomía humeral anatómica prácticamente se realiza en manos libres, y el objetivo es realizar una osteotomía con una inclinación y una retroaversión anatómica. Más sin embargo, hay que tener cuidado con la parte posterior
de los tejidos para no pasarnos y dañar. También hay que guardar el casquete o el fragmento óseo que quitamos para poder así medir o darnos una idea del implante que vamos a colocar. En este momento podemos preparar la cabeza también para una prótesis de resuperficialización. Se utilizan fresas, como lo podemos ver de una manera invertida, y se utilizan comenzando de la más grande para evitar llevarnos tejido de más o no llevarnos el tejido que no queramos. De esta manera también hay que verificar y hay que tener cuidado de no llevarnos tejido que nos lleve a debilitar esta zona del hueso. La preparación del anclaje humeral al tiempo, más bien, que vamos a preparar la glena, esta parte se coloca una moneda o un sistema que nos ayude a proteger la glena porque vamos a trabajar esa parte. Pero también el anclaje humeral puede ser por medio de una prótesis de vástago endomedular que es la que mayormente se utiliza. Puede ser cementado o no cementado. Se prepara con fresas o rimas o una prótesis de un anclaje metafisario, que la cual se crea por medio de una ranura para su colocación o una prótesis de resuperficialización que es muy similar a la ranura que se realiza. Se realizan pruebas. Las pruebas hay que verificar de la cabeza humeral que nos quede de una manera excéntrica, de una manera adecuada o más bien céntrica, evitando salientes que puedan ser agresivas para el resto del manguito rotador. La preparación glenoidea es una parte muy importante de este tipo de cirugías. En su exposición de ella es una etapa muy laboriosa y en la que tenemos que completar la capsulotomía, eliminar los osteofitos que tenga la glena, y mientras los separadores se van colocando de una manera adecuada, ya sea Cobel, Hoffman o Fukuda, este tipo de separadores. Y en el fresado tiene que colocarse de una manera muy adecuada, de una manera céntrica que nos permita un desgaste o un fresado adecuado que nos lleva a una resuperficialización eficaz y que no nos permita llevarnos hueso de más y que nos respete el hueso subcondral y corrigiendo de esta medida el desgaste asimétrico que pueda tener nuestra glena. Como podemos ver, en este punto está colocando la moneda que anteriormente lo había dicho para no dañar esta osteotomía y colocando de una manera adecuada nuestro implemento para realizar el fresado. El preparación del sistema de anclaje de nuestra glena puede ser de diferentes maneras, por medio de clavijas o por medio de tornillos, en sentido adecuado por medio de unas guías, pueden ser entre 2 a 4 que nos permita centrar y estabilizar y garantizar la adecuada colocación de la misma. También se puede colocar por medio de cementación. Esto nos permite también una adecuada cementación por medio de las clavijas o por medio de los tornillos o los pequeños vástagos que pueda tener el implante o la glena que vayamos a colocar. Hay que tener cuidado de no retirar o más bien retirar el exceso de cemento que se pueda generar, y son pequeñas cantidades que se utilizan en caso de colocar cemento. También otro sistema de fijación de la glena puede ser por medio de una quilla. Igual se coloca una plantilla que nos permita realizar perforaciones de una manera simétrica y de una manera equidistante. Se retira esa parte del hueso, con la quilla se impacta y se cementa. Se cementa o se coloca de una manera uniforme, se retira el exceso para después poder colocar nuestra glena. Regresándonos al momento de fijar el implante humeral ya definitivo, hay que volver a esta parte y verificar la estabilidad. Podemos realizar pruebas siempre y cuando
tenga un cajón anterior mínimo, antero-posterior mínimo, señala que no hay una tensión excesiva de nuestro implante. Y los modelos, puede ser un modelo de monobloque o modelos modulares, pueden ser cementados o no cementados. Incluso en su porción proximal, los no cementados tienen recubrimiento para que se osteointegren. En cuanto al cierre, es muy importante si realizamos una osteotomía a nuestra inserción del subescapular, hay que regresarla, hay que tener cuidado, más sin embargo, hay que recordar que tenemos que valorar si se realiza o no se realiza. Si no, hay que unirlo a donde lo teníamos. ¿Cuáles son las complicaciones de este tipo de prótesis? El aflojamiento de componentes. En un 37% se afloja el componente glenoideo y un 7% el humeral. Puede haber una ruptura intraoperatoria, rupturas del manguito rotador o del troquín. Puede haber una dislocación del componente glenoideo y una insuficiencia del subescapular, de lo que hablábamos anteriormente. Hay que tener un gran cuidado al reinsertarlo. ¿Cuáles son las indicaciones de una prótesis reversa de hombro? Una artropatía por desgarro del manguito rotador, secuelas de fractura, una artroplastia de revisión, fracturas agudas del extremo proximal del húmero, una osteoartritis glenumeral con deficiencia glenoidea y una luxación glenumeral crónica, al igual una artritis reumatoide. También es importante realizar una evaluación muy exhaustiva de las estructuras. Una indicación de una prótesis sería un desgarro del manguito rotador, ya sea de 2 o más tendones, con una retracción severa que nos traduce en un PATE 3, aquí lo podemos ver, y también una atrofia acentuada, un Guttullier mayor a 2. También aquellas personas, como les digo, que el manguito se lesionó, o fracturas agudas con un resultado no adecuado en adultos mayores de 70 años, puede ser otra indicación para este tipo de prótesis. Está contraindicada en pacientes que son gorditos, que tienen alguna tumoración, osteoporosis o alguna infección. El abordaje, como ya lo había comentado, es un abordaje deltopectoral, que es la principal vía de acceso. Hay que tener una artrotomía cuidadosa, hay que cuidar el subescapular, si es que lo tenemos. y en dado caso de un abordaje transdeltoideo, este más bien se utiliza, como lo mencionaba, para una prótesis de resuperficialización. La técnica quirúrgica igual, hay que preparar el húmero, hay que tener un acceso a la cabeza humeral adecuada. En cuanto a la osteotomía humeral, se deja, como lo había comentado, una referencia hacia dónde vamos a orientar. Este sistema endomedular tiene otro tipo de referencia en el que nos va a guiar con el antebrazo hacia dónde vamos a colocar. El nivel de la sección o de la osteotomía se sitúa a milímetros abajo del tubérculo mayor y el plano del corte es más horizontal que el cuello anatómico, más o menos entre 145 y 155 grados. La preparación humeral tiene que ser muy cuidadosa, se requieren 2 tipos de rima, una para la zona metafisaria y una para la zona endomedular. Hay que tratar de conservar el máximo stock óseo. La preparación de la glenoides se tiene que exponer de una manera adecuada, colocando los separadores de este tipo. Aquí, como vemos, en la parte inferior se colocó un separador tipo horquilla en la parte inferior de la glena y en la parte superior un Hoffman. Hay que delimitar bien los bordes para poder colocar nuestro sistema de remado. En cuanto al fresado, el fresado se realiza por medio de una clavija que se coloca en una adecuada posición o una adecuada planeación. Se fija aproximadamente 12 milímetros en el borde inferior de la glena, como lo podemos ver aquí.
Se traza una línea de la parte superior de la glena a la parte inferior y otra línea perpendicular a ella. Se miden aproximadamente 12 milímetros y aquí va a ser nuestro punto de entrada de nuestra clavija. El interés de colocarla en esta posición es de que es una zona ósea más voluminosa y también en el eje mecánico. Esto va a permitir que la glenosfera la coloquemos o la bajemos un poco de nivel y quede al nivel del cuello de la escápula. Es importante evitar, como lo vemos en la imagen, las inclinaciones. O sea, no hay que inclinarnos ni hacia posterior ni hacia anterior, ni en ninguno de los planos. Hay que irnos totalmente vertical tratando de compensar el desgaste que ha tenido nuestra glena. La colocación de la metaglena se realiza por medio de impactación. En dado caso de que tengamos una falta de tejido óseo, se puede colocar injerto o cemento. La fijación definitiva se utiliza por medio de tornillos. Los tornillos se pueden ser 2, 4 tornillos de manera divergente y de una manera que los tornillos los apretemos de una forma alternativa y baje de una manera correcta para obtener una compresión equilibrada. El primer tornillo es inferior y es ligeramente descendente, y el segundo tornillo es superior y es ascendente orientado hacia la coracoides. Los grados pueden variar 10 aproximadamente, y el tamaño de la glenosfera se determina dando prioridad al diámetro amplio de la glena. Sin embargo, hay que tener cuidado de no sobrepasarnos de esta. Como lo mencionaba, existen diferentes tipos de vástago también en este caso para este tipo de prótesis, ya sea cementados o no cementados, modulares o no modulares. Al igual, el sistema de fijación puede variar de 2 a 4 tornillos. Prácticamente la posición divergente de los tornillos es muy similar y los insertos son de distintos tamaños. Como lo podemos ver aquí en la imagen, el centro de gravedad de la glenosfera queda un poco inferior, y el deltoides nos va a ayudar en un poco más acerca del movimiento de este tipo de prótesis. ¿Cuáles son las complicaciones de este tipo de prótesis? La complicación más frecuente reportada es el pinzamiento infraglenoideo, que es el notching, que es el resultado del choque del implante con el cuello de la glenoides, la inestabilidad, las infecciones, los hematomas y las fracturas transoperatorias. Por su atención, muchas gracias.